el Verbo se nos revele en lo que ya está escrito y nos hable, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque nos conoce, porque sabe verdaderamente qué son nuestros pensamientos e incluso sabe las intenciones que tenemos. No sé con qué intención viniste, pero si está enfocada en Cristo, abre conmigo la palabra de Dios, la 1 Corintios, capítulo número 10. Hemos llegado ahí, estamos estudiando la palabra de Dios y si consecutivamente hemos estado llegando a los capítulos 8, 9 y 10, que son una contestación al apóstol, del apóstol Pablo a los corintios. La primera epístola a los corintios está dividida en 2 partes. Una primera parte que es la contestación del apóstol Pablo a las preguntas, dudas y dificultades o problemas que le trajeron la familia de Cloé a Pablo. Le dijeron, mira, en la iglesia hay divisiones, en la iglesia hay inmoralidad, hay que arreglar esta situación. Pablo, instrúyenos cómo debemos de actuar. Y Pablo lo hace desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 6. En el 7 contesta por primera vez a la primera pregunta de la carta que han traído la familia de Cloé y le preguntan sobre el matrimonio. ¿Qué hacemos? En esta ciudad de Corinto hay una variedad de matrimonios, esclavos, que el amo les ha juntado con una mujer, hay una variedad de matrimonios que han hecho un pacto, pero pueden tener varias mujeres. Y acláranos, por favor, que lo tengamos claro, porque queremos realmente hacer la voluntad del Señor. Algunos no, y por eso tiene que disciplinar a algunos cuando no están dispuestos a recordar que Dios es el creador y Dios es el que ha diseñado que su creación le dé gloria y ha establecido las pautas para que le dé gloria. Hombre, nacido hombre, se unirá a mujer, nacida mujer, y los dos serán una sola carne. Y así lo ha establecido Dios. Todo lo demás, todo lo que todas las sociedades, en todas las edades, han querido decir en contra de la palabra de Dios, Dios tiene la primera y la última palabra. Cuidado, así es. Así que teniendo en cuenta que ya he establecido, la siguiente pregunta es, ¿y qué hacemos en cuanto a los sacrificados a los ídolos? ¿Participamos? ¿No participamos? ¿Y qué pasa si me he comido una chuleta de un cordero que ha sido sacrificado al Dios que sea? A la diosa Diana, por ejemplo, ya vamos a ver algunas cositas, porque la diosa Diana, eso significaba perversión pura. ¿Qué pasa? Y Pablo en los capítulos 8, 9 y 10 le responde. Por supuesto, no vamos a repasar, pero sencillamente vemos realmente que la primera pregunta que le hacen sobre el matrimonio y la segunda es sobre los ídolos. Y en el capítulo número 8, Pablo aclara que tener conocimiento es importantísimo. Oye, que no os lo cuenten, que no os lo expliquen, que no os impongan lo que tenéis que creer. Conocimiento. El conocimiento verdadero, cuidado, que no es humano, es conocimiento de la palabra de Dios. No es sabiduría de hombres, es sabiduría de lo alto. Que la palabra de Dios sea la que tú conozcas, ella te conoce a ti y que tú le correspondas conforme a lo que está escrito. Ya veis que muchísimas veces, y hoy en la escuela dominical, que Moisés hizo conforme a lo que Dios le mandó, conforme está escrito. Y así una y otra vez lo vemos y se lo establece en la palabra de Dios, que es importantísimo, así ha dicho Dios. Así dice la palabra de Dios. Así debes de escuchar, atender y obedecer. Nos manda la palabra de Dios. Así que estamos viendo que el conocimiento es importante y mira lo que dice el profeta Isaías, porque realmente sin ese conocimiento andas no a pata coja, más bien con las 2 piernas rotas. Es que no puedes ir a ningún sitio si no conoces la palabra de Dios. Y tú dices, yo la leí una vez y ya no necesito más. No sabes lo que es la palabra de Dios realmente. La palabra de Dios habla
cada día, y yo diría cada momento de cada día, si la estuvieras leyendo. Por supuesto que nos habla. Está viva, es viva. Cristo es la palabra. Y Él quiere hablarte a ti a través de su palabra y está deseando escucharte a ti a través de la oración. Así es. Y esa oración, para hacer en el nombre del Señor, recuerda que tiene que ser con la palabra del Señor. Es la mejor correspondencia, estar sintonizados. Él me habla a mí con su palabra, yo le oro a Él basado en su palabra. Así es como funciona. Así que dice Isaías 45:2, ¿no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo? Y recuerda que estos capítulos están hablando, ¿qué hacemos con los ídolos? ¿Qué hacemos con la idolatría? ¿Qué hacemos con lo que comemos? A propósito, dejadme aclararos, que lo hice en el capítulo 8, pero dejadme aclararos. La carne que se vendía, normalmente había varios lugares donde comprarla. Y había carne que se compraba a un precio mucho más barato, que era sencillamente la carne que se había, que algunos no lo sabían, sacrificado, y entonces la carnicería la compraba y luego la revendía de alguna manera y era la más barata. Decían, y dicen algunos historiadores, que esa carne llegaba a valer un 50% más barata que la carne normal que se vendía en el mercado. Entonces decía, pues... Y Pablo explica, leeros el capítulo 8 porque tengo que continuar. Dice, y está diciendo, los ídolos no son nada. Erigen, dice el apóstol Isaías 45:2, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Dice, realmente, en Proverbios 9:10 dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Cuidado, solamente lo puedes conocer de verdad a través de su palabra. Puedes saber que existe, la creación te habla. Puedes tener en tu conciencia realmente algo que dice, ¿me habla Dios? Pero conocerlo a partir de la palabra de Dios, y es donde se revela Jesucristo, que es el único que le ha dado a conocer perfectamente. Así que en Isaías 53:11, ese capítulo que habla del siervo sufriente, en el versículo número 11, dice, por su conocimiento, el conocimiento de Dios, Jesucristo, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quieres ser salvo? Conoce al Salvador de la palabra. ¿Quieres tener verdaderamente paz y ser justificado? Conoce al único que te puede justificar delante del Padre, a Jesucristo el justo, a través del conocimiento que te da la palabra de Dios de Él. Así es. Y por supuesto, ¿qué pasa con los que desechan ese conocimiento? Pues espero que no te pase como Oseas, el profeta, dice a su pueblo. Este pueblo va de mal en peor. Sabe, pero no quiere y lo deja y desecha el conocimiento de Dios. Y dice en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido. Y en un sentido muchos cristianos o muchas personas que han conocido la palabra de Dios andan destruidos espiritualmente porque le faltó conocimiento. Así dice, le faltó conocimiento. No está diciendo inteligencia, porque hay gente que sabe, pero no hace. Que ha leído, pero no lo toma en cuenta en su vida. Porque le faltó conocimiento. Por cuanto, y dice Dios, a través del profeta Oseas, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto cuando lo leí me picó. Y lo siento que si alguna persona se siente así, fue Dios hablándome a mí, y voy a decirte lo que Dios me dijo a mí realmente. Dice, yo te echaré del sacerdocio. Cada cristiano padre de familia es un sacerdote en su hogar. ¿Y sabes qué son las consecuencias? Y el versículo continúa diciéndolo. Oseas 4:6, apúntatelo y vete a casa y léelo. Oseas 4:6 dice, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos. Si yo no vivo y no practico y no soy genuino delante del Señor, mis hijos van a sufrir. Hermanos, lo dice Dios. Y todos debiéramos ser cual aquel publicano que en el templo agachó su cabeza y decir, Señor, sé propicio de mí, pecador. Y nunca ser como el fariseo que levantó su cabeza, Señor, yo no soy como esto. Cuidado, esa actitud no agrada al Señor. Al humillado y contrito, ese el Señor escucha y recibe. Y así Dios, nuestro Salvador, que espera que tu corazón y mi corazón atienda a la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Por eso es tan importante que nos congreguemos, para que conozcamos mejor a Dios. Por eso es tan importante que vayamos a nuestra casa y digamos todos los días un poco de Dios. Y debería ser mucho de Dios, pero es muy triste que por lo menos un poco de Dios cada día. Todos los días que mi mente y mi corazón se llenen de Dios y comparta. Y que en mi hogar yo sea un sacerdote para mi familia. La palabra de Dios lo dice bien claramente. Pablo dice que vosotros sois real sacerdocio si habéis conocido a Cristo como vuestro Señor y Salvador. Y las mamás no tienen excusas, pues es que el marido... No, la mamá también es un padre que tiene que corresponder en su hogar. Ayuda idónea. Y si no estás ahí, entonces hazlo idóneo en tu casa. Y lo entiendo porque en la sociedad que vivimos tenemos situaciones disfuncionales. Pero Dios está por encima de todo eso. Y Él quiere obrar en nuestras vidas. El capítulo 9 continúa y no deja ahí parada la cosa y dice, hay que seguir trabajando. También déjame decir, antes de terminar, que el conocimiento envanece. Cuidado, que el conocimiento verdadero, no hay cristiano que adquiera conocimiento verdadero que no se presente ante Dios con humildad, nunca con soberbia. Que no esté delante de sus hermanos, el creyente verdadero, diciendo yo sé más que tú, yo llevo más años que tú. No, todos en Cristo somos uno y somos iguales, miembros del cuerpo. Y el día que la mano le diga al pie, tú no vales para nada, yo sí que valgo, ese día mi cuerpo estará siendo un cuerpo disfuncional, un cuerpo que no cumple realmente la razón. Todos somos igualmente en Cristo necesarios y útiles. Cristo no necesita a nadie, pero nosotros nos necesitamos unos a otros, por supuesto. Qué bueno, porque la cabeza es Cristo. Ahí estamos. En el capítulo número 9, el apóstol avanza, y no me quiero entretener porque hay más que podríamos mirar, pero avanza diciendo, ¿tengo que defender mis derechos delante de vosotros? Y defiende su apostolado. Había tenido que defender su apostolado y explica sobre los derechos del apóstol. Pone ejemplos de un soldado cuando sirve, no recibe su salario. Pone ejemplos, un agricultor cuando cultiva, no come de lo que cultiva. Un pastor de ovejas no bebe de la leche de las ovejas y de la lana y de lo que las ovejas dan. Los bueyes, no le pongas bozal a los bueyes, déjale que el buey que trilla coma. Y está defendiendo y habla incluso, otros apóstoles, ¿no los reconocéis realmente? Que ellos se merecen el salario por lo que están haciendo. Y si todos estos tienen derecho, Pablo les dice a los corintios, ¿y yo no? ¿Por qué no? Sin embargo, Pablo les dice, yo no he hecho uso de ese derecho mío. Antes he trabajado con mis manos y os he servido con el corazón. Y he dedicado doble hora si hiciera falta para que nunca mi salario o mi derecho fuera un estorbo para el Evangelio. Que el Evangelio de Dios corra libre y gratuitamente para la gloria de Dios. Y así Dios pide que cada siervo suyo, cuando le sirve,
lo primero que busque nunca sea qué cobraré. Siempre sea cuánto podré glorificarle a Él, cuánto podré alabarle y cuántas almas Él tocará para que vengan a tus pies. Porque lo que debemos de buscar siempre no es nunca, y que nunca lo hagamos, la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Has sido creado para la gloria de Dios. Has sido salvado para darle más gloria a Dios. Y tienes vida y no te ha llevado ya porque tienes trabajo que hacer. Recuerda que sois salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero recuerda que después de esa salvación, Dios dice que ha preparado para ti unas tareas y un trabajo. Con estas palabras termino con el capítulo 9. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Si eso para ti no va, entonces no estás escuchando al Padre. Y el Hijo no está gobernando en tu corazón. Y el Espíritu está entristecido dentro de ti, si no es que no lo tienes. Porque puede ser que hayas tenido una religión. Hijos, tus papás te han llevado a la iglesia siempre, pero nunca has entregado tu alma al Señor. Cuidado, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Cuidado, Dios no busca que tengas una religión, quiere tener una relación personal contigo. Si no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, si no le has recibido, si no has creído en Él de todo corazón, no eres hijo de Dios, eres una criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Así que teniendo esto en mente, empezamos en el capítulo 10 y si ya en el capítulo 6 aquel título fue huir de la fornicación, en el capítulo 10 el título también sigue siendo huir. Y dice, pero huir es de cobardes. Nunca. Sí, estás obedeciendo a Dios. ¿Has obedecido a Dios? Si Dios dice huye, porque yo te conozco a ti que te he creado, entonces huye. Huir de la fornicación. Tú eres muy valiente y puedes verla y puedes estar ahí y no te preocupes. Mal asunto, mal asunto. Huir, en este caso, de la idolatría. ¿Hay alguien que no tenga que huir de la idolatría? Simplemente os diré unas palabras del mismo Señor Jesucristo que introducen esto. ¿Queréis ser mis discípulos? Pues, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. ¿Sabes con qué tiene que ver eso? Egolatría. ¿Te suena parecido a idolatría? Sí. Niégate a ti mismo. No, no me voy a negar a mí mismo. Bueno, entonces, idolatría es tu problema. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, sacrifícate por mí. Y entonces, ya estás en camino de ser un seguidor. ¿Qué has dado tú por mí? No me compras la salvación. Solamente correspondes a la obra que yo he hecho en tu vida. No es que me vas a comprar ninguna parcela en el cielo, solo que tu vida va a mostrar la gratitud de la obra que yo he hecho por ti. No obramos para salvación. Somos salvos para obrar. Esa es la obra que Dios quiere hacer contigo. Capítulo número 10, versículo número 1, y leeremos solo hasta el 14, y con eso mencionaremos un poco algunas cosas, porque como no acabaremos el capítulo 10 la semana que viene, continuaremos, porque la palabra de Dios y la historia del cristiano continúa siempre que esté basado en su palabra. Dice 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, y espero que ninguno piensa, a mí me da igual, los ignorantes no tienen mucho lugar en la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para ti y para mí, hermano,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a ti y a mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, ya que habéis escuchado toda esta historia, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Dejadme orar brevemente porque creo que hay que poner la base, pero ya que hemos puesto las pistas vamos a despegar. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios que estás en los cielos, gracias porque es un privilegio abrir tu palabra. Gracias porque en este país nos permites hacerlo con libertad, que sabemos que en el pasado muchos sufrieron por tener un libro tan precioso como la Biblia. Señor, gracias por permitirnos hacerlo. Gracias por cada alma y cada corazón que está aquí. Pero Señor, háblanos. Señor, tu siervo es un instrumento inútil, pero en tus manos tú puedes usarlo para tu gloria. Señor, que no sea yo, que seas tú. Señor, que no sean mis pensamientos ni mis palabras, sino que sea tu palabra la que nos hable. Que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos instruya. Y Señor, que no haya ningún alma en esta mañana aquí en esta casa que salga igual que vino. Porque aquel que viene delante de la presencia de Dios nunca sale igual. Tristemente algunos salen resistiéndote, pero otros, Señor, son tocados por ti y tú eres el gran Dios compasivo y amoroso que quieres acompañarnos en nuestra vida diaria para que juntos demos gloria al Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. No quiero, hermanos, que ignoréis, y con ese motivo nos reunimos. No deseamos que ningún verdadero cristiano sea un ignorante. La ignorancia es realmente algo que hace daño a la vida de cada ser humano. Y de una manera muy especial, los padres no desean tener... Yo quiero, Señor, que me des un hijo que sea un ignorante. Nadie ora así en la vida. Queremos un hijo que de verdad valga para algo y aproveche las oportunidades que tiene en esta vida y no sea un ignorante, sino con sabiduría. Claro que, qué bueno es que ese buen deseo que todo padre tiene para sus hijos, ¿cómo no lo va a hacer si vosotros que sois malos, cómo no va a querer lo mejor nuestro Padre Celestial para nuestras vidas? Entonces, ¿cómo puedo quitar la ignorancia de mi vida? A propósito, esta palabra ignorante es uno que adrede, teniendo la oportunidad, la desecha. De conocer, la desecha. Esa palabra ignorancia voluntaria que tienen la posibilidad de saber, pero no la aprovecha. Es como aquel que dice, ve hoy a clase, que la clase de hoy va a ser exactamente lo que te va a decir la profesora, lo que va a salir en el examen. Y el alumno dice, hoy me fugo. ¿Sabéis lo que va a pasar el día del examen? Ignorante. No aprovechaste la oportunidad. En algunos casos nosotros decimos, hoy día del Señor, prefiero ignorarlo. Y Dios dice, esa ignorancia voluntaria no me agrada. No me agrada. Hoy podría leer la palabra de Dios. Estoy cansado. Los alumnos muchas veces están cansados y tampoco quieren ir, pero deben de ir.
aunque no tengan ganas. Y Dios y la vida misma nos demuestra que el que se esfuerza y no es un negligente, sino un diligente, Dios lo bendice. Y si no, lee Josué 1, 8 y 9. Esfuérzate y sé valiente, hombre, mujer. ¿Y en qué? La palabra de Dios. Y entonces, te promete Dios, si tú de verdad me pones en primero en tu vida, dice, y todo te saldrá bien. ¿Me has puesto en primero en tu vida? Muchas veces así son las cosas en nuestra vida. Así que aprovecha bien el tiempo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Vemos que en este capítulo 10, Pablo, junto con el Señor Jesucristo y de alguna manera también, me parece, junto con Esteban, es un magistral predicador y expositor de la palabra de Dios y lo hace de una manera maravillosa. Mi pastor me enseñó que cuando tengas que hablar con una persona para ayudarle o corregirle, bien antes de hablar, ora al Señor y mira las cosas buenas que ha hecho. Menciónale las cosas buenas, las bendiciones que tiene en su vida. Y luego ya habrás preparado el camino para decirle, pero, no nos gustan los peros. A mí sí, está muy buena los peros. Pero Dios tiene mucho que decirnos. ¿Os acordáis de las 7 iglesias de Apocalipsis? Tienes muchas cosas buenas, pero, ¡qué bien que! Pero, Señor, gracias por prepararme mi corazón y ser tan bueno conmigo. Ahora dime los peros. Si estás dispuesto a escuchar los peros de Dios, te vas a garantizar en tu vida una vida llena de bendiciones, porque Él, no tú en tu carne ni en tu inteligencia, Él, por su fuerza, va a corregir lo que se tuerce en tu vida. Y va a hacer que andes por sendas rectas. Él es el camino. Él es la vida. Él realmente es la verdad que necesito escuchar. A veces la verdad duele, pero la verdad es lo mejor. Cuando yo voy al médico y el médico me dice, ¿quieres que te diga la verdad o la mentira? Yo cojo al médico y digo, espera. Bueno, tienes un linfoma. Gracias por decírmelo. Y de hecho se lo dije, me acuerdo. Le dije, me has tenido 4 días, con un nervio, con un incertidumbre. ¿Qué tendré? ¿Qué no tendré? Bueno, es verdad que no me tocó exactamente la persona que me iba a atender y ninguno quería adelantarse hasta que la que me iba a atender me lo dijera. ¿Pero 4 días? No, dime la verdad. Hoy Dios te va a decir la verdad. Huye de la idolatría. Pero yo estoy contigo. Y yo soy tu único, tu principal. Y soy realmente aquel que debe ser lo primero en tu vida. Mientras eso no es una realidad, estarás cayendo en una idolatría, quizás una idolatría así un poco difuminada, un poco disfrazada, pero en realidad en tu corazón habrá idolatría. Y Dios quiere que desaparezca. Así que les enseña, y por eso dice, ahora te voy a enseñar la historia de lo que otros hombres antes que tú pasaron, y esto lo digo para los que sois más jóvenes. ¿Sabéis que ningún joven tiene que pasar por los pecados de su padre para poder vivir una vida, o sus padres en plural, para poder vivir una vida que agrada al Señor? Es que yo quiero experimentar por mí mismo. Y Dios te dice, ¿por qué? Yo quiero lo mejor para ti. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué padecer? ¿Por qué recibir el castigo del pecado? Porque hay pecados que siempre cobran sus consecuencias. Pero me he arrepentido. Pero las consecuencias están ahí. Desobedeces las autoridades, aceleras el acelerador. Aceleras el coche, pasas el semáforo en rojo y me arrepiento. ¡Puf! El muerto no lo levantas. Te arrepentiste y quizás Dios te perdonó, pero pagarás las consecuencias.
Recuerdo estar en la cárcel de Acebuche, era instalador de alarmas antes, hace algunos años. Y un hombre allí, un buen hombre, aproximadamente de 58 años, lo veía muy... ¿Qué pasó? Estoy arrepentido. Pasé un semáforo en rojo y maté a una persona. Me había bebido 2 cervezas, no era mucho. Pero la prueba de alcoholemia le dictó que... Y cárcel le cayó. Algunos pecadores que no quieren escuchar la palabra de Dios están encarcelados y no son libres. Pero escucha, Cristo ha venido para darte libertad. Y ha venido para decirte, yo soy la verdad, y escuchadme, la verdad os hará libre. ¿Has entregado tu vida al Señor? Eres la verdad. Así que esta verdad, la historia que nos muestra, Pablo utiliza realmente un viaje de 40 años entre Egipto y Canaán de los israelitas antiguos. Y digo antiguos porque hay unos israelitas antiguos que salieron de Egipto y unos israelitas de menos de 20 años, de 19 para abajo, que fueron los que verdaderamente Dios les permitió entrar en la tierra prometida. Y utiliza realmente que el uso indebido de la libertad y también los peligros de la confianza excesiva en uno mismo pueden acarrearte muchos problemas. ¿Sabéis cómo se llama el uso indebido de la libertad? Pues es muy fácil, libertinaje. Al final hago lo que me dé la gana. ¿Os acordáis de jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí no me vengas con leyes ni con religiones, yo hago lo que bien me parece. Además, no te quejes, que hago lo que mejor a mí me parece bien. Yo no les hacer cosas malas. Ese no es criterio. El único que sabe lo que está bien y que te dice lo que está bien es Dios y tu palabra. Y si no se ajusta a tu palabra, lo que a ti te parece bien, cuidado. Puede encontrarse directamente confrontado con Dios. Y Dios siempre vence. Dios siempre tiene la razón. Dios nunca se equivoca. Él siempre dice la verdad. Él no es hombre para que mienta. Y por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. Así que Dios usó esto para mostrar que esos israelitas abusaron de sus nuevas libertades, cayeron en idolatría, cayeron en inmoralidad y se rebelaron contra el Dios que les dio todos esos privilegios que tuvieron. Y Dios dice que los descalificó para que no recibieran la plenitud de la bendición de Dios. Es verdad que cuando uno es salvo, Dios dice, de mi mano nadie te puede arrebatar. Eres salvo. Pero si eres un salvo que no quieres escuchar y atender a la palabra de Dios, Dios dice que quizás se va a quemar todo lo que rodea tu vida. Porque será como heno, paja y hojarasca. ¿Sabéis cómo es el dinero de este mundo? Heno, paja y hojarasca. Pero mucho, mucho, mucho. Heno, paja y hojarasca. Pero puedo comprar todo lo que... Heno, paja y hojarasca. ¿Tienes oro, piedras preciosas? ¿Algo que de verdad agrada a Dios? Eso es poner primero a Dios en tu vida. Y tú dices, pero el dinero, yo compro lingotes de oro. Heno, paja y hojarasca. Cuidado que alguien se equivoque. Así es. Y Dios les advirtió. Y les llama la atención, Pablo muestra a los corintios que los ejemplos del pasado están escritos para ayudarnos. Y les advierte, primero, les dice, los privilegios del presente no son garantía de éxito. Ya acepté a Cristo, ya está todo solucionado. Y les dice, espera, sí, tu salvación, pero tu caminar diario significa santidad. Santificación, significa una vida de constancia. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo que trabaje y se esfuerce con temor y temblor en su salvación? No es para salvarse, es para que esa salvación, esa vida manifieste la salvación que Dios ha obrado en su vida. Y se pueda ver en su propia vida y los que le rodean puedan ver a Cristo reinando en su corazón. Pablo lo dice de esta manera, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Fuera la egolatría,
fuera el adorarme a mí mismo, fuera esa idolatría que pone todo o cualquier cosa antes que Dios. Todo lo que se te interponga entre tu alma y Dios es idolatría. Es idolatría. Entonces dice bien claro que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es poner a Cristo en primer lugar. Así que estos privilegios del presente que tuvo el pueblo de Dios no fue una garantía de éxito. Y lo vemos ahí en los versículos del 1 al 5. Los israelitas tuvieron las manifestaciones poderosas del único verdadero Dios. Y cómo Dios obró a favor de ellos. La palabra todos está hablando de esa universalidad. Dios obra para todos. El sol sale para todos. ¿Sabéis quién creó el sol? La lluvia cae para todos. ¿Sabéis quién controla el clima? Por supuesto, a pesar de que los hombres quieran trastornarlo. ¿Sabéis que Dios es el que lo controla todo? ¿Y tú le das gracias a Dios? El único Dios verdadero es el que obra y muestra la palabra todos, la muestra varias veces. Al escuchar todos, les pregunta, ¿realmente os dais cuenta de cómo Dios obró? ¿Con quiénes quieres estar? ¿Cómo Dios obró? Que los sacó de Egipto, los liberó, pasaron por el mar, la nube les cubría de día, el Señor les daba de comer, maná del cielo, les daba de beber, agua de la roca que les seguía, constantemente estaban teniendo las bendiciones y la protección. Recuerda que Dios es un Padre que no falla, y en toda familia debería de haber esto, un Padre que provee, un Padre que protege y un Padre que pastorea. Y esas son las 3 reglas fundamentales de todo padre y de toda familia que deberían de estar constantes. Yo quiero ser un padre que provee para mi familia. Quiero ser un padre que protege a mi familia. Quiero ser un padre que pastorea a mi familia para la honra y gloria de Dios. Y Dios lo hizo con su pueblo, como un buen padre que es. Pero ¿sabes lo que debería ser la respuesta de los hijos? Gracias, papá. Cuando sea mayor quiero ser como tú. Padre, ¿estás siendo un buen ejemplo para tu familia? Hijo, ¿estás poniendo tus ojos en el Padre Celestial que nunca te va a fallar? Aprende y sigue en sus pasos. ¡Qué bueno! Y yo pregunto a estos israelitas, viendo las obras, y también a los corintios, porque dicen, viendo las obras que Dios ha hecho en medio de nosotros, ¿con quién queremos estar? ¿Quieres estar con los egipcios? Perecieron en el mar. ¿Quieres estar con los cananeos? ¿A dónde vas? ¿O quieres estar con el pueblo de Dios, que recibe todas las bendiciones, las manifestaciones y el poder de Dios? Espero que desees estar con Dios, con el Señor. Recuerda, no hay realmente muchos dioses. Hay idolatría, pero hay un solo y único Dios verdadero. El que no le sigue a Él y solo a Él, está perdido. Lo ha dicho Dios y dejaría de ser Dios si no cumple Dios lo que Dios dice. Por supuesto, así es. Y qué bueno, al ver todo esto, bajo la nube del desierto, la protección solar que tuvieron, pasaron el mar, fueron salvados de las aguas en un sentido en Moisés. ¿Sabéis lo que significa la palabra Moisés, no? Salvados de las aguas. Fueron salvados. Moisés, ¿cómo vamos a hacer? Dios va a utilizar a Moisés para salvaros de las aguas. Y pasaron por tierra seca. Así es nuestro Señor. Moisés es un tipo de Cristo y Él quiere guiarte también, a ti en todo momento. ¡Qué bendición tan grande! Vemos también que fueron, y también simboliza el bautismo, esa nube y ese mar o estas aguas simbolizan el bautismo. En el bautismo, ¿sabéis lo que significa el bautismo? El bautismo significa muertos al pecado, a la esclavitud. Es lo que los egipcios, ahora ya muertos a la esclavitud, los que nos esclavizaban, muertos. Se acabó, muerta a la esclavitud. Ahora
y junto con eso dejaron sepultados en el mar los pecados, en este caso los pecadores, y resucitados a nueva vida, a la nueva libertad con el Señor. Y en esa resurrección bebieron y comieron de la bebida y la comida celestial que Dios les daba cada día, cada día. Comunión con la roca que les seguía constantemente. Ese pan del cielo que recibían cada día y esa roca que les seguía, que es Cristo, el agua viva y el pan de vida. Pero en el versículo número 5 nos dice que a pesar de eso, Dios no se agradó de mucho de ellos. Puede ser que tengamos que examinar nuestra vida hoy y digamos, Dios, ¿te agradas de mí? Yo entregué mi vida a ti el 29 de marzo de 1979, algunos ya pueden sacar. Y desde ese día te he agradado, Señor. Y a lo mejor el Señor dice, lo más seguro, y algunos que son muy teólogos dicen, sí, en Cristo estamos bien. Estoy de acuerdo, por Cristo. Pero tu vida corresponde a la obra que Cristo ha hecho. Tu vida deja a Cristo vivir en ti. Tu vida manifiesta a Cristo a los que te rodean. Tu vida es en palabra, en hecho, constantemente la palabra de Dios. De lo que abunda en tu corazón saldrá de tu boca. De lo que de verdad vives y comes cada día, comes y bebes cada día, realmente formarás tu ser. Qué bueno es la obra que Dios hace. Pues vemos que Dios no se agradó debido a la desobediencia extrema de Israel. Y Dios permitió que tan solo 2 de los hombres mayores de 19 años entraran en la tierra prometida. ¿Habéis parado a pensar cuántos más o menos salieron de Israel? Más de 1 millón, quizás 2 millones de personas. ¿Lo veis? De los mayores de 19 años para arriba, ¿cuántos entraron? 2. Y tú dices, ¿cómo? Moisés, Aarón, quedaron postrados en la tierra. Solo 2. Así es. Solo 2 entraron. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron de mayores. Son los que todos los demás murieron en el desierto. Incluso Moisés y Aarón fueron descalificados para no entrar en la tierra prometida. Puedes leerlo en casa, en Números 20 lo nombra y lo dice. Y Dios tiene que decir, ¿hasta cuándo se quejará este pueblo? Y es verdad que es difícil soportar las inclemencias, las tempestades, todo lo que este mundo, hasta el punto de que Moisés, el hombre más manso que había en la tierra, se quejó del pueblo y protestó contra Dios y desobedeció a Dios. ¿Qué necesitamos? Y Dios les dice, llevad cuidado que los buenos comienzos no son garantía de buenos finales. Y les muestra los eventos que pasaron. Mirad los ejemplos que nos muestra Pablo en los versículos del 6 al 12. Y es sorprendente porque esos textos aparecen ahí con el propósito de que nosotros los apliquemos a nuestra vida y nos sirvan como experiencia sin tener que pasar por esa experiencia. Dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo número 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y entre medio de las 5 situaciones en que el pueblo de Israel fracasó y cayó en pecado, y que son precisamente características de lo que está pasando en la iglesia de Corinto y lo que hoy en día vemos una y otra vez. Hoy en día una y otra vez vemos el evento de las codornices. ¿Qué pasó? El pueblo dice, este pan, todos los días pan, estoy cansado de pan, a ver si comemos otra cosa que no sea pan. ¿Qué te ha costado el pan? Nada. ¿Y quién tiene que trabajar por el pan? Dios me lo regala. Ah,
¿Es que creéis que los 5.000 iban a seguir al Señor Jesucristo si el Señor iba todas las semanas o todos los días a multiplicar los panes? ¡Ah, panes no! ¡Más cosas! El pan de vida es un alimento completo, que sacia el alma y llena ahora y para siempre el corazón que de verdad quiere al Señor. Y qué importante es tenerlo en cuenta. Así que se quejaron, y lo vemos ahí en Números 11, cómo se quejaron, este pan liviano, queremos otra cosa. Y Dios dice, mira, os daré carne. Y dice que con una codicia lo cogieron y lo comieron. No sé si fue realmente que un atracón, pero dice, se les salía la carne por las narices. ¡Qué horrible! ¿Hasta qué punto? La codicia es así. Uno que vive codiciando y codiciando tener más y desear más y ser más y que me conozcan más y que yo... Y Dios dice, ¿y dónde estoy yo? No, no tengo sitio para ti. Entonces, cuidado con ese pecado. Precisamente los israelitas no se conformaban con el pan del cielo que Dios les daba y los corintios no estaban contentos con lo que cada uno tenía y codiciaban lo que el otro tenía. Y dice en 1 Corintios 12, 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde está el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En la iglesia, que nadie codicie el puesto del otro. En la iglesia, que todos pongamos los ojos en la cabeza, en Cristo, por supuesto. En la iglesia, que estemos contentos con cada miembro, donde Dios lo ha puesto, y seamos agradecidos. Y los corintios estaban codiciando. Y Dios dice, cuidado con la codicia. Y luego les dice, oye, ¿y el becerro de oro? Les muestra el becerro de oro. Y les dice, cuidado con la idolatría. Esa idolatría en vuestra vida, que realmente ponéis cualquier cosa antes que el Señor. Ponéis realmente en vuestra vida muchas cosas que no sigue una regla importante. Busca primero el reino de Dios y su justicia. No te busques a ti mismo, no te busques tu placer, no te busques lo que tú quieres, busca al Señor. Busca primero. Y las demás cosas, dice el Señor, serán añadidas. Y el Señor tiene su tiempo y su forma. Yo lo primero es estudiar y Dios ya veremos. Y Dios dice, ¿de verdad? ¿Crees que con esos títulos te daré amplia entrada en el cielo? No debes de ser negligente y no estudiar, pero ponme a mí primero en tu vida. No debes de ser un negligente en tu trabajo, pero ponme primero en tu vida. Por favor, no está reñido para nada ser una persona responsable con poner a Dios en primer lugar en tu vida. No está reñido con ser un padre de familia con poner primero a Dios en tu vida. No está reñida la familia con la iglesia. Y algunas personas dicen, no, es que no puedo convalidar familia con iglesia. O es familia o es iglesia. Y Dios dice, ¿cuándo me equivoqué yo en diseñar la familia y en diseñar la iglesia? ¿Cuándo me equivoqué yo? Yo no me he equivocado, yo he puesto las dos cosas porque son perfectamente compatibles. Y en el cielo tendré mi familia y la iglesia, alabándome y glorificándome. Ah, es que yo creo que familia e iglesia no funcionaban juntos. Bien equivocados estamos. Porque Dios no se equivoca para nada. Y por supuesto esa idolatría de ponerme a mí primero es un problema. Porque si alguno te ve a ti, y cuidado que tú participes de las cosas del mundo, te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, y en Corinto lo había mucho, a propósito recordáis que había un templo que se llamaba Diana y que estaba en la parte alta de la montaña y que allí, en ese templo, tenían 1000, voy a decir la palabra bonita, sacerdotisas sexuales que trabajaban en ese lugar. Y cada persona comía de lo sacrificado, que no sé cómo sería y ni quiero saberlo, se ofrecía ahí.
y donde cada uno que quería adorar a Diana, pues se metía en idolatría y le recordaba que todas esas cosas le traían un problema. Entonces dice, ¿cómo que tú estás comiendo carne sacrificada a los ídolos? Eso me recuerda a mi pasado y me hace daño. Y por amor al hermano, es necesario nunca más comer carne, dice Pablo, no la comeré. ¿De verdad amas tú a tu hermano que estás dispuesto a no ser nunca una ocasión de tentación ni de hacerle daño a tu prójimo? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, dice la palabra de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Tu testimonio puede ser un estorbo para que otro conozca a Dios? Que nunca te vean participando en esas fiestas paganas, en esas fiestas de idolatría. Es que es la fiesta de la Virgen... Espera, ¿de qué? Libro, capítulo y versículo. Es que es la fiesta de... Y Dios dice, no participéis. A propósito, si participáis, son ídolos y no son nada. Pero no tenéis necesidad de ser un estorbo para otras personas. Y lo dice el Señor bien claramente. Y Pablo está dispuesto a sacrificar cosas que dice, que yo tengo conocimiento, yo sé que todas esas cosas, pero no seáis estorbo para nadie. Y la idolatría no debe nunca de formar parte de vuestra vida. Y pone otro ejemplo, Baal Peor. Y dice, ¿os acordáis del dios Baal Peor? Pues no me suena mucho. ¿Os suena el nombre Balak? ¿Os suena el nombre Balaam? Eso ya suena un poquito más, que fue utilizado pagándole para maldecir al pueblo de Dios. Y no salía palabra de maldición. ¿Sabes una cosa? El mundo y Satanás saben más muchas veces que algunos cristianos, o sabe igual que algunos cristianos, cómo debes de vivir tu vida santa. Y van a tratar de preguntarte y cuestionar, que tú no bebes, que tú no participas de la fiesta que vamos a tener esta noche, que tú vienes a la cena pero no te quedas al final para la juerga. Y te va a tentar. Venga, quédate un día. Y además, mira fulanita, y eso lo dijo a los jóvenes, mira menganita, qué guapa está, y esta noche podemos pasarlo bien. ¿Sabéis que Balaam, pagado por Balac, le dijo, quería maldecir al pueblo de Dios y no salía palabra de maldición? Y lo que hizo él fue algo terriblemente de la astucia de Satanás y del mundo. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes maldecirlo, deja que Dios los castigue. Ponles la tentación que ellos van a caer. Manda a todas las chicas jóvenes y verás como sus jóvenes, en cuanto vean su desnudez, se van a volver locos por ella. Y van a tener relaciones. Y van a caer en pecado. Y no a peor desgracia. De hecho, recordar el otro huir, que era huir de la fornicación. Aquí dice huir de la idolatría, pero ahí dice huir de la fornicación. ¿Sabéis por qué? La carne no puede resistirlo. Y no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es. Entonces, dice que mandaron a las chicas y cayó, y Dios mismo castigó a su pueblo. 23.000 murieron. ¿Será posible? Sí. Porque la carne es débil, entonces huye de esa situación. Y luego les dice, y aquí vemos también los corintios cómo estaban luchando, es que cuando paso por al lado del templo de Diana siempre miro por encima del muro para ver. No te acerques. No proveáis para los deseos de la carne, dice la palabra de Dios. Aléjate. No dejes encendida la tele si la película es algo que sabes que va a presentar pornografía o violencia desmedida. No lo dejes. Internet, fuera, borra. Se acabó. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y si lo llenas de pecado, te va a traer consecuencias terribles. Y lo sabe.
Huid de la fornicación, huid de la idolatría, porque al final, ¿sabes qué es la fornicación? Un adorarme a mí mismo, lo que yo deseo, lo que me gusta, lo que me... Idolatría también, ególatra. Quiero satisfacerme a mí mismo. Así es. La serpiente de bronce, y ya termino porque me quedan 2 solos. Tentar a Dios. Es que Dios, eres muy duro conmigo, yo te he servido 5 años y ahora resulta que mis hijos no quieren servir al Señor. Espera, no tientes a Dios. Dios quiere obrar en tu vida. Por favor, no estés obrando. No estés participando indignamente de las cosas del Señor. Examina tu corazón, confiesa tu pecado y recuerda, no vengas nunca a la mesa del Señor a participar indignamente, porque dice la palabra de Dios, y no tenemos el tiempo, en 1 Corintios 11, que algunos duermen. Eso es un creyente que ha muerto. ¿Y qué quiere decir? Porque tomó indignamente de la cena del Señor. No quiso arrepentirse de su pecado. Tenía un problema con su hermano y no lo quiso arreglar, porque yo tengo mis derechos. Y Dios dice, ¿cómo que tus derechos? ¿Dónde están mis derechos cuando yo entregué mi sangre en la cruz del Calvario por ti? Yo soy el único que ha tenido derechos en esta tierra. Y no se me respetaron, porque yo por amor a ti, a tu alma, y para que tú tuvieras perdón de pecados y pudieras presentarte en el cielo, derramé mi sangre por ti. Así que tú, ven al Señor. Recuerda que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por la obra que ha hecho. Sé que es un poco largo, pero termina con el texto diciendo la rebelión de Coré. ¿Sabéis? Las iglesias están llenas de rebeldes que se rebelan contra el liderazgo. Entiendo que hay liderazgos que no son conforme a la palabra de Dios. Entiendo que hay liderazgos que usurpan la gloria de Dios y se la atribuyen los hombres. Y estoy de acuerdo en que hay que, conforme a la palabra, confrontar a estas personas, pero no hay que hacerlo de manera que sea ni agresiva, ni de manera que no sea conforme a la palabra de Dios, porque Dios ama que las cosas se hagan decentemente y con orden. Y hay una manera de hacerlo. Pero aquí tenemos un liderazgo que Dios lo había puesto, Moisés y Aarón. Y Coré y otros se levantaron contra ellos y se rebelaron. ¡Ah, solamente por ti va a hablar Dios! ¡Fuera tú! ¡Nosotros también! Y Dios dice, deja, Moisés, yo voy a hacer justicia. Contra el ungido de Dios nadie levantará su voz ni su mano, porque mi palabra va a prevalecer. Y así es. Y Dios no se agrada de la murmuración. Debería de haber una manera de hablar quizá con un liderazgo que no es justo, conforme a la palabra de Dios se apartaron. Y si no, Dios te dice, salid de en medio de ellos, porque mi pueblo es santo y yo quiero que vivas santamente. Y si esta congregación no honra y glorifica al Señor, entonces Dios la juzgará, que no te pille a ti en medio de ellos. Asiste a una iglesia, pero cuidado, si la palabra de Dios es predicada justamente, conforme a lo que la palabra de Dios manda, entonces no es el hombre, es Dios quien nos habla. Escuchemos a Dios, no a los hombres. Escuchemos la palabra de Dios, no la inteligencia de los hombres. Y es importante tenerlo en cuenta. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Cómo podemos tener un punto de encuentro todos? En Cristo, en la palabra de Dios. Cuando habléis, no sé qué idioma hablas, pero háblame en el idioma de Cristo. Háblame conforme a la palabra de Dios. Libro, capítulo y versículo. Es que en mi tierra, libro, capítulo y versículo. No aparece. Entonces vamos a dejarlo, que Dios sea el que tome la dirección. Sé que el tiempo se ha ido, sé que me queda un punto y no lo vamos a terminar, pero desde luego Dios quiere hacernos ver
que todos esos ejemplos es para que tú huyas de la idolatría. ¿Sabéis qué pasó en el huerto de Edén? Adán y Eva se adoraron a sí mismos más que a Dios. Es agradable a los ojos, es codiciable y me satisface a mí, me gusta. Y Dios dice, ¿y dónde estaba yo en ese pensamiento? En ninguna parte. Egolatría, al final. Huid de la idolatría. Y Dios será vuestro Dios, y la paz de Dios, el amor de Dios y el poder de Dios os ayudará y os será una bendición para vivir esa vida de tal manera que toda la honra y toda la gloria se la demos a Dios. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Que nos rindamos a Él. Señor, reina tú, gobierna tú, y yo rendido a ti, tú reinando en mi vida. Entonces el Padre será agradado en el Hijo que vivirá en nosotros. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por todo lo que tú haces.